Entonces, hoy vamos a hablar sobre carbohidratos. Hice una ponencia súper básica porque sé que todos estamos ya hartos de las clases virtuales y de cosas que tal vez podríamos ir a leer en el libro. Voy a hacer más bien como una base, un esqueleto para entender las cosas que vienen después. Les voy a hablar un poco sobre insulinas, sobre la manera correcta de la aplicación de estas, igual un poco sobre el glucómetro y cómo es la manera correcta de tomar las medidas de glucosa con este. Si tienen cualquier pregunta, pueden escribirla por aquí por el chat o pueden alzar su mano y para que me ayudes, Steffi, diciéndome si hay alguien que tenga alguna pregunta. Ninguna pregunta es tonta. Todos estamos aquí para aprender. Entonces, vamos a empezar. Para que María Selena apague su micrófono, por favor. Y vamos a empezar. Bueno, primero, ¿qué son los carbohidratos? Bueno, estos van a ser macromoléculas. Son moléculas grandes que van a tener en su composición carbono, como vemos aquí, carbono, hidrógeno y oxígeno, en su mayoría. Y estas van a ayudar a algo muy importante en nuestro organismo, que va a ser el almacenamiento y la obtención de la energía. Entonces, estos pueden tener como que varios niveles de composición. Primero tendríamos a los monosacáridos, que serían como que la base de estos. No pueden haber carbohidratos más pequeños que estos. Estos pueden ser triosas, tetrosas, pentosas, hexosas o heptosas, dependiendo del número de carbonos que tengan estas moléculas. Las triosas tendrían 3, las tetrosas 4, 5, 6, hasta 7. Los más característicos, los más representantes de este grupo serían la glucosa, la fructosa y la galactosa. De ahí tendríamos lo que son los disacáridos. Estos ya vendrían a ser la unión de dos unidades de monosacáridos. Por ejemplo, la glucosa, cuando se une con la galactosa, se formaría la lactosa. Igual con diferentes uniones tendríamos la maltosa y la sacarosa. Los oligosacáridos, en cambio, serían la unión de 3 a 10 unidades de monosacáridos y los polisacáridos ya serían más de 10 unidades, o sea, la unión de más de 10 unidades de monosacáridos. Aquí tenemos los almidones y las dextrinas. La glucosa va a ser uno de los más importantes que tenemos aquí y esta es la que les puse aquí su composición química. Esta es una hexosa. Pero, ¿por qué son importantes los carbohidratos? ¿Qué pasa con esto? Bueno, básicamente todo lo que nosotros comemos tiene carbohidratos. No sé si me pueda contestar José Vargas. ¿Cuál de estos 3 grupitos de aquí que yo puse, cuál crees que no tiene nada de carbohidratos? ¿Serían las frutas? Ya, Paola Vázquez, ¿tú qué piensas? ¿Crees que las frutas no tienen carbohidratos? No, no importa si nos equivocamos, estamos aprendiendo. Fernanda Hidalgo, ¿tú? Sí, las frutas no tienen carbohidratos. Ya, pues les voy a contar algo muy importante. Las frutas sí tienen carbohidratos. Los vegetales también tienen carbohidratos, pero en una cantidad chiquitita. De ahí lo que son las papas, el arroz, el fideo y todas esas cosas, harinas en general, sí tienen igual que el frejo, los granos, todo eso. Todo tiene carbohidratos. Lo que no tiene carbohidratos son las proteínas. Las proteínas, como son cualquier tipo de carne, los huevos, el queso, eso no tiene carbohidratos. Entonces, cuando nosotros comemos, dentro de nuestro cuerpo, estos carbohidratos, que como les dije, pueden ser hasta polisacáridos, que son la unión de más de 10 monosacáridos, a lo largo de nuestro sistema digestivo, van a irse como que degradando, gracias a la ayuda de diferentes enzimas que se van a encontrar a lo largo de todo nuestro aparato digestivo para una mejor asimilación de estos. Entonces es como que se van rompiendo hasta que quedan en monosacáridos, que son los que les dije que eran los más chiquitos.
Y ahí tendríamos lo que son la glucosa, la fructosa, que sería un isómero, o sea, que básicamente es lo mismo que la glucosa, pero como que se está viendo en un espejo, como que cambia solo básicamente una composición así, como que del lugar donde está alguna molécula, y la galactosa. Pero al final, la mayoría de estos, o todos estos, terminan convirtiéndose en glucosa. Pero ¿por qué la glucosa es tan importante? Bueno, esta va a ser la mayor fuente de energía en nuestro cuerpo. Y en lugares como el cerebro, va a ser la única fuente de energía que vamos a tener en momentos normales, cuando nuestro cuerpo no está bajo tensión. Entonces el cerebro, mientras nosotros estamos estudiando o estamos, no sé, leyendo alguna cosa, estamos concentrados, nuestro cerebro va utilizando glucosa. Ese es como el combustible que tiene. Y así en la mayoría de todo nuestro cuerpo. Entonces, para poder tener estas fuentes de energía, necesitamos tener varios procesos. Entonces, la glucosa va a entrar en un proceso que se llama glucólisis, donde la van a ir degradando, es como que le van haciendo pedacitos, igual que en el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Todos estos no se podrían llevar a cabo de una manera eficaz a no ser de la glucosa, porque dependen casi en su totalidad de esta. Pero todos estos procesos que les acabo de mencionar aquí se dan dentro de la célula. ¿Cómo entra la glucosa a las células? Tal vez sepan que hay diferentes tipos de maneras de entrar en la célula. Tenemos difusión activa, pasiva, facilitada y demás. Pero ¿cómo vendrá la glucosa a la mayoría de las células de nuestro cuerpo? Bueno, para poder hacer esto, la glucosa se va a ayudar como que de la insulina. La insulina, para que ustedes me entiendan mejor, en este caso va a ser como una llave. La célula sería como una casa. Entonces, necesitamos la llave para poder entrar en la casa que está con seguro. Entonces, la insulina vendría a ser esta llave. Esta insulina va a ser una hormona que se va a estar produciendo en el retículo endoplasmático rugoso de las células beta pancreáticas. En el páncreas tenemos varios tipos de células. Entre esas, la mayoría van a ser beta y estas van a producir insulina. Esta insulina, una vez que ya se formó en estas células, se va como que a almacenar dentro de estas, en unas vesículas. Entonces, ¿qué es lo que va a estimular la producción de esta insulina? Cuando nosotros estamos, digamos, en ayuno sin haber comido nada, siempre tenemos glucosa en nuestro cuerpo, porque siempre hay como reservas. Pero estas van a ser bajas en el nivel de la sangre. ¿Cuándo estimularían la producción de la insulina? Cuando los niveles de glucosa empiezan a aumentar. Entonces, por ejemplo, después de que nosotros comimos, estos niveles de glucosa, como ya les dije, van a aumentar porque todo lo que nosotros estamos comiendo se va a convertir en glucosa. Entonces, va a ir aumentando, aumentando y van a sobrepasar los 70 miligramos por decilitro, que sería, es decir, como que el tope de lo normal. Una vez que sobrepasen esto, llegarían a través del torrente sanguíneo al páncreas. En el páncreas están las células beta, que tienen unos transportadores para la glucosa, que serían como unos carritos que le llevan a la glucosa dentro de esta. Aquí todavía no vamos a necesitar de la insulina porque todavía no se ha producido. Entonces, estos transportadores de glucosa se llaman GLUT y hay diferentes tipos que se encuentran en diferentes partes de nuestro cuerpo. Pero con que ustedes se acuerden de que existe un GLUT2 y un GLUT4 es más que suficiente para entender ahorita. Entonces, el GLUT2 es el que va a estar en las células pancreáticas. Como ven aquí, es como un canal. Entonces, hace que la glucosa entre. Dentro de la célula beta vamos a tener varias reacciones químicas, entre esas la glucólisis, que se va desfosforilizando la glucosa, también podría entrar el ciclo de Krebs, y todo esto es para que nos dé como resultado al final ATP. El ATP va a ser como en sí el combustible que vamos a utilizar. La glucosa sería como la materia prima para que se dé este.
¿Y por qué es importante aquí el ATP? Porque vamos a tener un canal de potasio que es sensible a este. Entonces, cuando ya empieza a haber más ATP dentro de la célula, este conducto lo va a sentir y se va a cerrar. Entonces el potasio ya no va a poder salir de la célula. Y el potasio se empieza a acumular, se acumula, se acumula, se acumula dentro de la célula. Y esto hace que la célula se despolarice. Esto quiere decir que cambia la energía que está en la membrana, cambia su negatividad, se hace positivo y esto hace que otro canal se abra en su lugar. Este permanece cerrado y este se abre. Este va a ser uno de calcio. Entonces, como este se abre, empieza a entrar el calcio dentro de la célula. Este va a activar unas proteínas que son dependientes de calcio, que van a estimular estos gránulos secretores que tenemos aquí. Y esto va a hacer que salga la insulina, que se secrete la insulina. La insulina no se va a secretar sola, no solo se produce insulina, sino que esta también siempre va a estar acompañada del péptido C. Este péptido C es importante porque se hacen algunas pruebas para determinar cuáles son los niveles de insulina del cuerpo. A veces uno diría, pero ¿por qué mejor no cuantifican la insulina que se está produciendo? Bueno, por diversas razones, esta podría verse alterada. Una de ellas, por ejemplo, sería una persona que tal vez ya utiliza insulina. Entonces, esto es como que se confundiría con la endógena, o sea, la que produce el cuerpo. Pero el péptido C siempre va a ser solo el que tenemos en nuestro cuerpo y va a estar en la misma cantidad que la insulina que produjo nuestro cuerpo. Entonces, es importante. Pero bueno, una vez que la insulina ya se secretó, ya está afuera, ¿qué pasa? Bueno, la insulina va a ir a diferentes partes de nuestro cuerpo que van a ser dependientes de ella. No todas las partes de nuestro cuerpo van a necesitar como tal de insulina. Como les había dicho antes, por ejemplo, el cerebro, que utiliza mucha glucosa, no va a necesitar insulina. Solo a través de GLUT, igual, entra y la utiliza. Pero en la mayoría de nuestro cuerpo sí vamos a necesitar insulina. La insulina va a ir principalmente a lo que es el hígado, a los músculos y al tejido adiposo, o sea, la grasita. Entonces, en estas células de estas partes de nuestro cuerpo, la insulina va a tener un receptor. La insulina llega, se enlaza a este receptor y manda una señal. Esta señal ingresa a la célula. Veamos si pongo el botón. Ya. Entonces, esta señal va a ingresar a la célula y va a hacer que muchos procesos químicos dentro de esta célula se empiecen a realizar. Si quieren saber detalladamente todo lo que va a pasar aquí dentro de la célula, pueden ir a leer. Pero si no, lo más importante que ustedes tienen que saber es que se van activando, es como una cadena de procesos que van a estar dentro de la célula, que a la final solo tienen como objetivo que este GLUT4, que estaba dentro de la célula, en el líquido intracelular, como que se despierte y vaya hacia la membrana. Se pone aquí en la membrana y digamos que acá estuviera la glucosa, entonces entra el GLUT, dentro del GLUT, el GLUT es como que ya sabe que tiene su pasajero adentro, entonces vuelve a ingresar a la célula. Y ya aquí dentro de la célula, la glucosa será utilizada para los procesos que les dije anteriormente, como la glucólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, y así vamos a ir teniendo energía en nuestro cuerpo. Y bueno, todas estas cosas que les acabo de mencionar así, a breves rasgos, es lo que pasaría en una persona en condiciones normales. Pero ¿qué pasa cuando no es así? Bueno, lo principal que tendríamos aquí es la diabetes mellitus. Esta va a ser muy importante a lo largo de nuestra carrera porque en nuestro país está muy presente. Hace poco fue hasta la tercera causa de muerte en mujeres en nuestro país porque por lo general nosotros no tenemos un buen control de esta enfermedad.
Y en sí, la diabetes mellitus puede definirse de muchas formas, pero la que me pareció más sencilla es esta. Sería una enfermedad crónica metabólica que va a aparecer cuando el páncreas no produce esta insulina, no produce suficiente o nada de insulina, o cuando el organismo no puede utilizar bien esta insulina que está produciendo el páncreas. Podríamos hacer como una analogía en que esta llavecita, que es la insulina, no sé, tal vez tiene diferente una partecita y ya no entra en el engranaje de todas las células. Hay otros que tal vez forzando un poquito ya entra. Entonces, no se puede utilizar de la manera correcta como si hiciera en condiciones normales. Entonces, todo esto va a producir una hiperglucemia. ¿Pero qué es una hiperglucemia? La hiperglucemia va a ser cuando los niveles de glucosa en nuestra sangre son mayores de 100 microgramos por decilitro en ayunas. Entonces, aquí les puse una tablita que es importante. Los valores normales de glucosa en ayunas, como ya les dije, va desde 70 hasta 100. Después de comer, o sea, postprandialmente, tienen que estar hasta menos de 140. ¿Qué significa postprandial o después de comer? Sería 2 horas después de comer, porque muchos de los alimentos que nosotros consumimos se van a demorar todo ese tiempo en degradarse en nuestro sistema digestivo y poder absorberse de la manera correcta. Entonces, si ustedes miden la glucosa antes de que se cumplan esas 2 horas, el valor que les va a estar mostrando no es real, no es confiable. Entonces tienen que haber pasado al menos 2 horas. Igual que va a depender de muchas cosas como qué comió, si lo que comió tenía mucha grasa, porque la grasa hace que se vaya demorando un poquito más. Y estas siglas que están aquí son de la hemoglobina glicosilada, que es un examen que te permite ver cómo han estado los niveles de glicemia en sangre a lo largo de 3 meses. Es como que hace un promedio de esos 3 meses y eso es lo que te sale en el examen. Y esto se hace porque en los glóbulos rojos es como que se van pegando cristalitos de glucosa y luego eso es lo que se cuantifica. Después podríamos tener una prediabetes. No es una diabetes como tal, pero ya empieza a haber una intolerancia a la glucosa. Esta iría desde 100 hasta 125 en ayunas. Como vemos, no son niveles tan altos todavía, pero ya empezaron a subir y empiezan a haber hiperglicemias. Después de comer ya van más de 140, pero van hasta 199 y esta hemoglobina glicosilada empieza a aumentar. Ya va de 5.7 a 6.4, que reflejaría estos niveles elevados. Y finalmente ya tendríamos como tal una diabetes cuando en ayunas los niveles de glucosa ya están más de 126, después de comer más de 200 y la hemoglobina glicosilada ya es mayor de 6.5, lo que ya es peligroso. ¿Por qué no podemos dejar que la glucosa, bueno, siga subiendo y no pasa nada? ¿Por qué no podemos dejar que solo como que el curso de la enfermedad siga? Bueno, esta glucosa en exceso va a ir dañando vasitos de nuestro cuerpo. Tal vez los vaya ocluyendo o también algunos de nuestros nervios pueden ir perdiendo la sensibilidad y muchas otras cosas más. La diabetes mellitus mal controlada lleva a la final a muchas complicaciones micro y macrovasculares. Entre esas, tal vez hayan escuchado del pie diabético, de la retinopatía diabética, que es que te quedas cieguito, y otras más. Entonces, hay varios tipos de diabetes mellitus, pero hoy me voy a centrar en las más comunes, que serían la tipo 1 y la tipo 2. Y bueno, aquí les marqué algunas, no son todas, pero van a ser como que en general las más comunes. Entonces, como ya les digo, tenemos la diabetes tipo 1, que esta sería tal vez como en segundo lugar de la más frecuente, es la segunda más frecuente, y esta se da por una destrucción autoinmune de las células betas, es decir, que el propio cuerpo no reconoce estas células beta del páncreas y las ataca creyendo que es un agente extraño. Y esto no se sabe exactamente por qué se da.
Tenemos la diabetes mellitus tipo 2. De todos los casos de diabetes, el 90% podría ser de diabetes tipo 2. Aquí se van a dar una resistencia a la insulina y un déficit que empieza siendo relativo y progresivamente va siendo total de insulina. Después ya no hay nada de insulina. Estas van a ser las que más comúnmente nos vamos a encontrar, pero de ahí también tendríamos una diabetes gestacional, que es cuando estos niveles de glucosa empiezan a subir solo en el embarazo, no antes. Y si se cuida bien dentro de este embarazo, después tampoco van a haber ningún problema en la glucosa, solo es por el embarazo, porque es un efecto estresante para el cuerpo de la mujer. Tenemos la MODY, que tiene muchos tipos y básicamente sus siglas quieren decir que es una diabetes de la edad madura, pero que se va a presentar en la edad joven. Para mí no tiene mucho sentido que le hayan puesto ese nombre, porque esta va a ser más bien una alteración genética. Se van alterando varios genes que a la final van a producir de una manera u otra que las células del páncreas no produzcan mucha insulina y que se vayan dañando. Pero no es algo autoinmune, o sea, el sistema inmunológico no tiene nada que ver y no hay una resistencia a la insulina, solo hay un déficit de esta. También tenemos la diabetes tipo LADA, que sus siglas quieren decir que es una diabetes autoinmune latente en el adulto. Básicamente va a ser muy parecida a la diabetes tipo 1, lo único que va a cambiar aquí es que la diabetes tipo 1 tiene una progresión rápida, o sea, estas células beta se destruyen rápidamente en un periodo de tiempo corto. En cambio, en la LADA, esta va a ser progresivo. Esta destrucción de las células puede durar años y por eso se cree que se presenta ya en el adulto, porque la diabetes tipo 1 por lo general se presenta en niños. Pero ya vamos a ver. Entonces, empezando con la diabetes mellitus tipo 1, que sería la más frecuente, la más común, con la que más nos vamos a encontrar incluso en nuestro país. Bueno, esta va a deberse a la combinación de varios factores. Entre esos tenemos los ambientales. ¿Qué quiere decir estos factores ambientales? El sedentarismo, o sea, no se hace ejercicio, la nutrición que nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros como ecuatorianos tenemos una dieta altísima, altísima en carbohidratos, porque nos comemos nuestro nuestra montaña, nuestro chimborazo de arroz y también a veces le ponemos fideo y papa y todo ahí mismo. Y eso a la larga es como que nos trae este tipo de problemas como son la diabetes mellitus tipo 2. Y bueno, la diabetes mellitus tipo 2 en la mayoría de los casos va a estar ligada con obesidad o un aumento del perímetro de la cintura. Y también hay un factor genético, que es por decir que yo tengo la predisposición a tener esta enfermedad. Entonces, por ejemplo, mis abuelitos tienen diabetes tipo 2, lo más probable, y si no se cuida en su alimentación y no hace ejercicio y otras cosas, lo más probable es que, digamos, su hijo, digamos, mi papá, también tenga diabetes tipo 2, porque ya tiene esa predisposición y aparte, como que contribuye a esta, es como que le echa más leña al fuego. Entonces, lo más probable es que tenga diabetes tipo 2. Entonces aquí, como ya les dije, va a haber una secreción alterada de insulina, o sea, va a ir disminuyendo esta secreción y también va a haber una resistencia periférica, o sea, una resistencia a nivel de todo el cuerpo de la misma. Entonces, todo esto se va haciendo como que a lo largo de muchos, muchos años. Entonces, al principio, esa tolerancia a la glucosa se va a mantener casi normal, es decir, no va a subir mucho los niveles de glicemia en sangre, porque las células beta ven que hay más glucosa, entonces van a compensar esto eh, haciendo más insulina. Entonces es como que trabajan doble turno. Y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan. Y así en las etapas iniciales, pues, al principio. Entonces, como que las etapas iniciales serían aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí ya se haría el diagnóstico. Y estos son los años antes del diagnóstico. La diabetes es una enfermedad
silenciosa, la diabetes tipo 2. Es silenciosa. Puede irse dando desde hace 12 años atrás y tú no te enteras porque tú no tienes síntomas, no te sientes diferente, pero ya empezó el daño aquí, como por 12 años atrás. Entonces, en estas primeras etapas, las células trabajan doble turno y hacen más insulina, entonces los niveles como que no se ven afectados básicamente. Esta es la función de las células. Entonces, las células están al 100% y luego va degradando. Porque si ya vas muchos años trabajando doble turno sin, digamos, aumento de paga, porque no hay nada que les haga como que un poco de descanso o alguna cosa, te cansas. Entonces empiezas a trabajar menos, hasta que no puedes trabajar más. O trabajas lo mínimo, o sea, ya porque te toca. Entonces es una producción muy pequeñita de glucosa. Entonces, ¿qué pasa cuando ya disminuyó este trabajo extra que estaban haciendo las células beta por producir más insulina? Los niveles de glucosa empiezan a aumentar. Y en esta diabetes tipo 2 podríamos decir que empezamos a tener una prediabetes, donde ya hay una intolerancia a la glucosa, pero no va a ir más allá de 125 en ayunas y no va a ir más allá de 199 después de haber comido. Se tiene que quedar hasta ahí. Y después, con el tiempo, si igual yo no hice nada, no mejoré mi dieta, no mejoré mis hábitos, ya no ser sedentario, no bajé de peso, porque toda esta grasa y estas cosas también hacen que se secrete más glucosa de las reservas que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, todo esto hace que haya unas hiperglicemias más grandes. A la final vamos a terminar con diabetes, que en ayunas serían más de 126 miligramos sobre decilitro. Puede llegar hasta 400, 600. Ya va a ir dependiendo igual de cada persona y de la poca sensibilidad que todavía tenga sus células. Y después, 2 horas después de haber comido, igual está mucho más alto de 200. Y esas hemoglobinas glicosiladas, yo he visto que han llegado hasta 14. O incluso una vez vi uno que era tan alto que el sistema no pudo medir cuánto era. Tuvieron que hacerlo más o menos manualmente y estaba como por 24, que es súper, súper alto. Y es cuando ya empieza a subir esta hemoglobina glicosilada más de 6.5, que empiezan ya a haber pequeños daños a nivel de los vasitos en todo nuestro cuerpo. Eso es básicamente lo que pasa en la diabetes tipo 2. ¿Por qué se empieza a dar? Entonces, como ya les dije, es una unión de todo. Una mala alimentación, la falta de actividad física, el aumento de peso y todo esto que se va acumulando a lo largo de los años. Nuestro cuerpo es como una máquina. Y todo se va acumulando, 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 hasta que llega un momento en que como que se sobrecalentó y algo explota. Entonces no importa, como les digo, esta es una enfermedad silenciosa, no tienes síntomas, no tienes nada al principio, pero no por eso no está pasando nada. Y bueno, después tenemos la diabetes mellitus tipo 1, esta sería la segunda más frecuente con la que nos vamos a encontrar. En nuestro país en realidad no hay datos sobre esta, no sabemos cuántas personas en realidad lo tienen, pero no es tan improbable que se le encuentre. Entonces, esta va a ser una de las enfermedades crónicas. Crónicas quiere decir que dura mucho. Estas no tienen cura, la diabetes tipo 2 y la diabetes tipo 1 no tienen cura. Y bueno, estas va, como ya les dije, a producirse más frecuentemente en la infancia. La diabetes tipo 2 se tenía antes parámetros para decir que se daba después de los 30 años. Pero como esta mala alimentación y todas estas cosas se han venido dando cada vez en edades más pequeñas y también hay obesidad ya en niños, también se podría dar en niños. Entonces la edad ya no es un parámetro para poder diferenciarlas, pero tal vez te puede orientar un poco. Entonces, esto más comúnmente se va a dar en la infancia. Y
la incidencia de esta está aumentando. Crece un 3% cada año, especialmente en los niños menores de 5 años, pero no se sabe por qué. Como les dije, la diabetes tipo 2 cada vez se hace más frecuente en niños y jóvenes por una mala alimentación y por un mal estilo de vida. Y bueno, como les dije, esta se va a dar por una destrucción autoinmune de las células beta. Como les dije, el cuerpo no reconoce esa parte, así que le ataca porque cree que tal vez es un agente externo, como haría con un virus o una bacteria. Le ataca y mata estas células, lo que va a producir, obviamente, que ya no haya insulina, porque estas son las células que van a producir la insulina. Y al final igual termina en una hiperglicemia, que ya sabemos lo que es. Entonces, aquí vamos a tener como que a lo largo de años, pero como les dije, es rápida esta progresión. Y aquí vamos a tener como que la cantidad de células beta en nuestro cuerpo. Entonces, se cree igual que hay una predisposición genética para tener esta enfermedad. Entonces, tienes esta predisposición genética, pero no ha pasado nada. Se cree que después esta predisposición genética es como que se despierta por algún factor desencadenante. No se sabe cuál es exactamente este factor desencadenante, pero se cree que podría ser tal vez un virus, una toxina, algo de la dieta, cualquier cosa. Entonces, una vez que ya se desencadenó esta predisposición genética que yo tenía, empieza esta respuesta autoinmune. O sea, empiezan a atacar a mi propio cuerpo. Y como ven, la progresión es súper rápida. O sea, la masa de las células beta empieza a bajar considerablemente rápidamente, a diferencia de la diabetes tipo 2, de cómo funcionan estas células. Entonces, al principio, cuando recién empieza esta respuesta autoinmune, va a haber básicamente una liberación normal de insulina porque las demás células trabajan un poquito más. Entonces, la glicemia va a estar normal. Luego ya empieza a haber una reducción más notable de estas células beta. Entonces la liberación de insulina empieza a bajar un poco, pero la glicemia sigue dentro de los parámetros normales. Pero después siguen destruyendo estas células. Y cuando ya tenemos una destrucción más del 80-90% de estas células, es que empiezan a tener síntomas. Entonces, esto se da porque ya hay una liberación de insulina pequeñita, pequeñita. La glicemia ya está anormal, o sea, ya hay hiperglicemias y el péptido C aún está presente. ¿Se acuerdan que les dije que el péptido C se secretaba junto con la insulina? Entonces, si tú haces una prueba cuantitativa de péptido C, todavía está presente. O sea, puedes ver que todavía hay una producción de insulina, aunque sea pequeñita. Pero luego ya se acaban de destruir por completo estas células beta. Así que ya no hay liberación de insulina, ya no encuentras péptido C y la glicemia está por los cielos. Entonces, tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2 vamos a tener varios criterios que nos van a decir cómo diagnosticarlas y ambas se van a parecer mucho. En la diabetes tipo 2, después de ya muchos años que hubo este daño, ahí empiezan a aparecer los síntomas. Y en la diabetes tipo 1, después de que ya hubo una destrucción de más del 80-90% de las células beta. Entonces, para poder diagnosticar estas enfermedades, lo que vamos a hacer es medir la glicemia, o sea, la glucosa en nuestra sangre. Esta se puede hacer, tenemos varios exámenes que podemos utilizar. Entonces, uno de estos sería hacer una glicemia al azar, es decir, yo mido la glucosa del paciente a cualquier hora del día cuando tenga algún síntoma de hiperglicemia, que ya les voy a decir después. Si esta glicemia al azar está más de 200 miligramos sobre decilitro, es como que un valor confirmatorio. Si hago una glicemia en ayunas y esta está más de 126, igual sería como que otro criterio. Y si hago una prueba de tolerancia oral a la glucosa, que es que te dan
como un jarabito que tiene glucosa, 75 gramos de glucosa. La prueba que se hace bien sería así. Te dan ese vasito con uno como jarabito, que son 75 gramos de glucosa, te tomas y te hacen que te quedes ahí sentado esperando. No te mandan a desayunar a otra parte, no, no te mandan a caminar y que luego vuelvas. Tienes que estar ahí sentado, esperando, después de haber tomado este como jarabito. Esperas ahí en reposo esas 2 horas y ahí se mide la glicemia en la sangre y si está igual, más de 200, es diabetes. Por lo general, se hacen esta glicemia en ayunas, junto con esta glicemia 2 horas después de haber tomado el jarabito de glucosa. Y también se puede hacer una hemoglobina glicosilada. ¿Por qué no podría hacer el examen de hemoglobina glicosilada solo? Bueno, en nuestro país este examen no está acreditado como tal. Entonces, como que los valores no son 100% confiables, pero sí te da una idea de dónde estás parado. Entonces, si esta hemoglobina glicosilada está más de 6.5, también es diabetes. Entonces, por lo general, se hacen estos 3. Y ya podríamos confirmarlo. ¿Cuándo tendríamos que hacer el examen en una segunda ocasión? Tal vez cuando los niveles no llegan a ser diabetes todavía, pero tampoco están en lo normal, que serían como que los límites donde les dije que estaría la prediabetes. Entonces aquí sería de 100 hasta 125. Si me salen como en esas, le mando, no sé, tal vez en 2 días a repetir el examen. Y si aquí igual está hasta 199, de 140 a 199, igual mando a repetir el examen. Pero si ya están más de 126 y más de 200 aquí, es básicamente segurísimo que tiene diabetes. Entonces, los síntomas más característicos que vamos a tener en la diabetes, tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2, van a ser las 3P, que tal vez ya han escuchado. Tenemos una polifagia, polidipsia y poliuria. Entonces, la polifagia es que te da muchísima, muchísima hambre. ¿Y esto por qué se da? Porque tu cuerpo siente que necesita glucosa, pero no está entrando a las células. Entonces cree que no tienes glucosa. Entonces hace que comas más para tener más glucosa. Tienes polidipsia, te da mucha, mucha sed, porque como toda esta glucosa está ahí por nuestro torrente sanguíneo, es como que va haciendo algunos efectos en este y ya porque te da mucha, mucha sed, como que para poder botar toda esta glucosa que tienes, también te da muchas ganas de orinar. Entonces, orinas un montón, tomas como 5 litros de agua al día y te da muchísima hambre todo el tiempo. Estos básicamente serían igual los síntomas de una hiperglicemia, porque como ya les dije, la diabetes mellitus se caracteriza por una hiperglicemia. De ahí igual tenemos otros síntomas como astenia, que estás súper cansado, tienes una visión borrosa, te pones irritable, incluso pueden haber náuseas y vómitos. También se puede dar una pérdida de peso, pero en la diabetes tipo 2, como se da a lo largo de muchos años, esa pérdida de peso casi no se nota. Pero en la diabetes tipo 1, como es así rápida, esta pérdida de peso es súper notoria. Es como que en un mes perdió 3 kilos, 5 kilos. Es súper notoria y es drástica. Es el que te preocupes. Entonces, con todo lo que les he dicho hasta ahorita, para ir como que diferenciando entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1, por lo general, se da hasta los 20 años. O sea, podría ser incluso desde el nacimiento hasta los 20 años. Claro que hay casos que sí podrían incluso darse hasta después de los 30 años, pero este número ya es muy pequeñito. En cambio, la diabetes tipo 2 por lo general se da a partir de los 30, 40 años. Pero igual, como ya les dije, no es seguro esto, porque cada vez vemos más niños y jóvenes con diabetes tipo 2. La sintomatología va a ser ruidosa. En la diabetes tipo 1, como todo pasa tan rápido, tiene síntomas, como les dije, alarmantes, como sería la pérdida de peso, que es muy notoria, igual dolores de cabeza continuos y demás.
En cambio, en la diabetes tipo 2, como todo se va haciendo despacito, despacito, es como que el cuerpo se va yendo acostumbrando y no tienes a veces ninguna sintomatología o es muy baja. No es algo que tal vez te haga ir al médico. La diabetes tipo 1, como hay esta pérdida de peso rápida, no estaría asociada para nada con obesidad, sino más bien con esta pérdida notable de peso, mientras que la diabetes tipo 2, la mayoría de los pacientes tienen obesidad en cualquiera de los grados. En la diabetes tipo 1 hay cetonas, en la diabetes tipo 2 no. Como les dije, en la diabetes tipo 1 el inicio de todo esto es abrupto y en la diabetes tipo 2 es lento. La diabetes tipo 1 no va a haber básicamente nada de insulina o muy poquita que después ya no es nada. Y en la diabetes tipo 2, estos niveles de insulina primero van siendo normales, después van disminuyendo, hasta después tal vez no tener nada. O incluso cuando hay esta, como que trabajan el doble, las células podrían incluso estar aumentados los niveles de insulina. Esto se mediría con el péptido C que les dije. No hay una resistencia a la insulina en la tipo 1 y en la diabetes tipo 2, en cambio, está aumentada a tope. Como la diabetes tipo 1 es algo autoinmunitario, tenemos autoanticuerpos y en la diabetes tipo 2 no. Como les dije, la diabetes tipo 2 va a abarcar el 90 al 95% de los casos de diabetes mellitus, mientras que la diabetes tipo 1 abarcaría el 5 o 10% restante. El tratamiento en la diabetes tipo 1 es insulina, que tal vez parezca muy obvio, pero a veces no lo es. Necesitamos insulina porque no se está produciendo insulina. Aparte, igual tenemos que regular la dieta, o sea, lo que se va comiendo, y el ejercicio. En la diabetes tipo 1, lo que se hace para un mejor control sería un conteo de carbohidratos. Y ahí vas viendo cuánta insulina necesitas utilizar. En cambio, la diabetes tipo 2, como que el eje fundamental de todo va a ser una dieta. La dieta, o sea, cambios en el estilo de vida. La dieta y el ejercicio. Si con esto no se controla, y por lo general los pacientes no siguen rigurosamente estos cambios, van a necesitar antidiabéticos orales, como tal vez hayan escuchado la metformina, que es el tratamiento de elección. Sí, con todos estos antidiabéticos orales después que también se pueden ir combinando, no hay una mejoría, se podría utilizar insulina. Entonces, ya con todo esto dicho, vamos a pasar a la parte práctica. No sé si alguien tenga una pregunta hasta aquí, algo que tal vez no les quedó claro, me pueden escribir por aquí por el chat o pueden alzar la manito y yo les contesto, o si no, tal vez los que hayan podido conseguir los materiales para la práctica, o si tal vez nadie pudo conseguir, no hay ningún problema. Igual yo les voy a ir mostrando paso por paso. Entonces, tal vez alguien tiene alguna pregunta, algo que no les quedó muy claro. ¿No? Bueno, entonces, tal vez alguien consiguió las cosas que les pedí para la práctica, tal vez aunque sea alguna de ellas. Ya, Nati sí tiene, Nayeli también, ya, perfecto. Entonces, lo que les voy a pedir para los que sí tienen, tal vez digamos, ahorita vamos a empezar con insulina. Entonces, con los que sí tengan su jeringa y tal vez la solución salina, vamos a dejar para después. Primero van a ver todos los que les voy a explicar y después se van a poner ustedes mismos. Yo creo que la mejor manera de aprender es haciéndolo uno mismo. Entonces antes, cuando era presencial, teníamos este laboratorio en donde nos hacían inyectar como si fuera insulina y también nos hacían medir la glicemia. Igual eso nos ayuda como que a humanizar un poco más al paciente cuando tú te pones en los pies de esta persona, ¿ya? En los zapatos de esta persona.
Entonces, vamos a comenzar. Bueno, normalmente en nuestro cuerpo, así no estemos comiendo nada, o sea, estemos en ayunas, siempre vamos a tener insulina. Tal vez no en grandes cantidades, sino algo poquito, porque como igual les dije, así no hayamos comido aún, en nuestro cuerpo siempre hay glucosa porque tenemos reservas. Entonces, esto de aquí abajo sería una persona normal. Como ven, en las horas, digamos, de las comidas, hay unas pequeñas elevaciones, pero al final todas están cubiertas con insulina. Y por eso estos picos, estas curvitas, no llegan a ser muy altas. Pero ¿qué pasa cuando ya hay diabetes? Tenemos una hiperglicemia, o sea, los niveles de glicemia están altos siempre, así no estés comiendo nada, se mantiene alto. Y cuando comes, estos picos llegan a ser súper grandes. Entonces, combinado con esta hiperglicemia que ya tenía basalmente, estos niveles de glicemia pueden llegar a 600, 400, dependiendo de cada persona. Entonces, la insulina, como ya les dije, sería el tratamiento de elección de lo que es la diabetes tipo 1. No hay nada de insulina aquí, pero también, como les dije, se puede usar en la diabetes tipo 2 ya como último recurso. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de insulina. Como les dije, normalmente lo que nuestro cuerpo haría es tener insulina todo el tiempo, ya sea basalmente, o sea, todo el día, que sería como un colchoncito, y prandialmente, que serían en las comidas. Entonces, para por nosotros poder tratar una diabetes tipo 1, necesitaríamos simular lo que hace el cuerpo. Entonces, tenemos dos tipos de insulina, las prandiales, que se utilizarían para las comidas, y las basales, que serían igual como este colchoncito durante todo el día. Entonces, en las prandiales tenemos ultra rápidas y rápidas. Estas, como su nombre los dicen, van a cambiar en el tiempo de acción. O sea, unas van a actuar más rápidas que las otras. Entonces, en las ultra rápidas tenemos el Lispro, Aspart y Glucina. En el cuadro básico de medicamentos de nuestro país ya se encuentran estas. Nos podemos encontrar con Aspart o Lispro. Estas se deberían poner de 10 a 15 minutos o tal vez de 5 a 10 minutos antes de comer. Estas tienen un pico, es decir, que como que trabajan más que en cualquier otro momento a la hora desde que se puso. Estas te duran de 3 a 4 horas, o sea, más o menos lo que se demoraría en digerir nuestro cuerpo en los alimentos y después poder utilizar esta glucosa para poder meterla en las células. En cambio, las rápidas o regular, estas en cambio empiezan a actuar a la media hora desde que te pusiste. Entonces tendrías que ponerte 30 minutos antes de comer. Esta en cambio va a tener un pico a las 2 o 3 horas. Y esta en cambio dura mucho más. Dura de 6 a 8 horas. Es importante saber cuánto va a durar esta, porque después en las insulinas basales igual tenemos, por la duración de estas, dos tipos, las intermedias y las prolongadas. Las intermedias vas a tener que usarlas 2 veces al día porque solo duran hasta máximo 16 horas. Y estas igual van a tener un pico, es decir, que se va a alzar su actividad. Entonces, si este pico concuerda con el pico de estas dos, podríamos tener una hipoglicemia, que es decir, que los niveles de glucosa serían menos de 70. Entonces, es importante saber a qué hora se pone cada una para que no se choquen. La más común aquí es la NPH, que es como leche, tiene un aspecto lechoso. Y la sección prolongada, estas ya van a durar más tiempo y solo se ponen una vez al día. Es para que Solo se pondría una vez al día. Entonces, aquí, entre las más comunes, tendríamos la Lantus, que es la glargina, o la de Gludec. Estas son las más comunes y
La Lantus también está en nuestro cuadro de medicamentos básicos, igual que la NPH y la regular. Entonces, esta Lantus empieza a actuar a los 45 minutos o a las 2 horas de lo que te pusiste, pero esta no va a tener ningún pico. O sea, no va a actuar en algún momento más que en el resto del día. Y como les dije, va a durar hasta 24 horas, entonces solo te pones una vez al día. Entonces, resumiendo lo que les acabo de decir. Esta tomatita y la negra serían las prandiales. Esta negra es la regular o la rápida. Entonces empiezan a actuar recién a los 30 minutos que se la puso. Este es el pico que les decía, o sea, actúan más en ese momento. Y dura hasta 8 horas. Las ultra rápidas, en cambio, empiezan a actuar a los 5 o 10 minutos de lo que te pusiste. Entonces hace un pico largo y a las 5 horas ya no tienes. La NPH igual se demora actuando, tiene un pico y se acaba máximo hasta las 16 horas. En cambio, por ejemplo, la glargina o la de Gludec ya empiezan a actuar y se quedan planas, no tienen ningún pico. Eso sería ya como un colchoncito más parecido a lo que sería lo que hace nuestro cuerpo. Entonces, hay diferentes zonas en las que se puede poner la insulina. Y es importante explicarle al paciente que tiene que ir cambiando los lugares donde se pone. Muchas veces, y tal vez muchos de nosotros también tenemos una idea equivocada de dónde se tiene que poner la insulina. Tal vez muchos han escuchado que la insulina se pone en el ombligo, cosa que no es para nada así. En el ombligo no se pone. Es más, alrededor del ombligo, para tú ponerte la insulina, tienes que poner 4 deditos. Entonces, digamos, ese es mi ombligo, pongo 4 deditos aquí y aquí recién me podría estar inyectando. Como podemos ver aquí. Tenemos varias zonas, como es el abdomen, los muslos, el antebrazo, los glúteos, varias partes. Entonces es importante usar todas estas zonas. Entonces, aquí ya vamos a estar básicamente con la práctica. Tenemos 2 maneras de presentación en las que vendría básicamente la insulina. Esta sería como este vial que tenemos aquí o como este lapicito que tengo aquí. Entonces, les voy a enseñar con los dos cómo se carga la insulina y luego cómo se pone, ¿ya? Entonces, siempre es importante tener todo a la mano. Es importante igual explicarle al paciente y nosotros también tenemos que estar con las manos lavadas. Si es NPH, como les digo, esta es como lechosita, pero a veces es como que se sabe separar. Entonces es importante como que mezclemos todo para que quede homogéneo, como se vería en esta imagen. Digamos que este es el vial y lo que tengo que hacer es esto, pero despacito. Jamás debo coger el vial y sacudirle así o hacer algo así, jamás, porque la insulina se daña. Entonces despacito, solo le muevo así entre mis dedos unas 20 veces, si es NPH. Si es, no sé, una ultra rápida o una regular o una Lantus, no es necesario que haga eso, solo si es como que lechosita. Si, digamos, estoy en el hospital y varias personas que se vienen, es importante desinfectar la parte de arriba de donde se sacaría la insulina, esperar que esto se seque. Mientras tanto, en la jeringa, y esto me parece muy importante porque no está en ningún libro y yo tampoco he visto que en el hospital expliquen jamás o en ninguna parte, ni siquiera les explican a los pacientes, por eso es importante que aquí presten mucha atención. Nosotros ya sabemos cuántas unidades vamos a utilizar. Entonces, digamos que yo voy a utilizar 10. Antes de coger y sacar del vial los 10, yo tengo que poner la misma cantidad de aire en la jeringa. Entonces, pongo unos 10. Después, pongo el vial como que paradito e inyecto ese aire.
porque hay un vacío dentro del vial que se tiene que como que compensar. Y aplasto, 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 aplasto lo más que pueda hasta que ya no vea que sale ninguna burbujita de aire. Después le doy la vuelta al vial y saco los 10 de insulina que iba a sacar. Si estoy usando, bueno, aquí si veo que tengo alguna burbujita, puedo volver a meter el contenido en el vial. No tenga ningún. Cuando nosotros usamos jeringas, si bien las agujas son pequeñitas, creo que sí se ve, es importante que hagamos un pequeño pliegue en la piel donde se va a inyectar. Sobre todo porque hay algunas jeringas que tienen unas agujas que son más grandes y esta es como que una inyección subdérmica. No tiene que quedar el músculo, tiene que quedarse como que en la grasita. Entonces, cuando nosotros hacemos este como pliegue, este pellizquito de la piel, es como que aseguramos que se quede ahí, solo en la grasita, que no vaya a ninguna otra parte. Entonces, realizamos el pliegue, inyectamos la insulina y tenemos que contar hasta 10. Como la mayoría de estos pacientes son niños, lo que yo les sé decir es que cuenten hasta 10 de su animal favorito. Entonces, mi animal favorito es el gato. Entonces cuento 1 gato, 2 gatos, 3 gatos, ya, hasta 10. Y ahí recién saco la jeringa y ahí suelto el pliegue. Y después se arroja en un guardián. Si esto ya le estamos explicando tal vez a un paciente y está en su casa, ¿qué puede utilizar como guardián? Una botella de plástico, una de cola, y ahí va poniendo las jeringas, que estén tapaditas igual. Esto es para hacer el pellizco. No tenemos que hacer un pellizco como que súper fuerte, porque ahí ya estaríamos tomando músculo también. Tiene que ser algo delgadito, así, delicadito. Tampoco va a ser un pellizco como si le quisiéramos hacer daño a alguien. Es algo despacito con nuestros dedos. Igual, cuando le digamos a nuestro paciente que ya se lleve la insulina, un lugar para mantener esta insulina a una buena temperatura sería como que en la parte media de la refri. Jamás, jamás en la puerta, porque la puerta va cambiando de temperatura según se abre. Entonces, sería idóneo aquí o en la cajita de las verduras que tienen la refri. Ahí también es un buen lugar para guardar la insulina. Ahora, con estos lapicitos, con pen o pluma de insulina, básicamente es lo mismo. Igual debemos tener todo listo, las manos lavadas. Si en cambio aquí es una NPH, ya no vamos a hacer que ruede, sino eso, despacito. Es una lavado, básicamente solo como que cargar un poquito y aplastar para ver si existe la insulina. Una gotita. Bueno, no creo que se vea, pero hay una gotita. ¿Para qué se hace esto? Para ver que la agujita no esté taponada o algo. Entonces, veo que se sale alguna gotita y prosigo. Después aquí tienen como unos numeritos y esto se gira. Entonces aquí pongo el número de unidades. Entonces, por ejemplo, yo quiero 4 unidades. Veo que ahí esté seguro. Después, como estas, la mayoría tienen una agujita muy pequeña, no es necesario hacer un pliegue aquí. Entonces, en 90 grados ya puedo poner sobre la piel y aplasto. Igual, como les dije con la jeringa, igual aquí también tengo que contar hasta 10. Igual, 10 gatos. 1 gato, 2 gatos, 3 gatos. Y así, sin dejar de aplastar y manteniendo la aguja dentro de la piel. Luego ya saco de la piel, quito la aguja y la boto en el guardián. En estos también no es necesario tener esta aguja. Puedo hacerlo igual con una jeringa.
Pero aquí no hay que meter aire. Aquí, como pueden ver aquí, tiene como que un mecanismo aquí adentro que va como que expulsando todo. Entonces aquí no hay un vacío que se tenga que llenar. Solo saco el contenido. Entonces quiero 10, saco las 10 unidades de una, sin meter aire primero. Y sería lo mismo. Es igual, si voy a utilizar la jeringa, aquí sí tengo que hacer el pliegue y luego igualmente se arroja en el guardián. Entonces aquí yo les hice un pequeño video con todos los pasos que les he mencionado anteriormente, si tal vez algo no les quedó claro. Y bueno, yo tengo diabetes tipo 1, entonces aquí me estoy poniendo la insulina en diferentes partes del cuerpo para que vean igual cómo pueden hacerlo. Y aquí también pueden decidir en qué parte de su cuerpo se la quieren poner. Entonces, ya estoy lavando las manos, ya tengo todo listo y yo quiero, no sé, 5 unidades. Entonces cargo el aire y meto el aire y aplasto hasta que salga todo el aire. Le doy la vuelta y vuelvo a aplastar. Si ven que salieron como que unas burbujitas, aplasto hasta que ya no salga más y ahí cargo. Bajo despacito, porque si bajo muy rápido se llena de aire igual. Entonces aquí, como les dije, cuento los 4 deditos y ahí recién me inyectando. Pliegue despacito, bien suavecito. Veo que la aguja, como que el bisel esté para arriba y ahí inyecto. Ingreso suavemente y igual, hago que el contenido ingrese suavemente. Cuento hasta 10. Si ven, sigo aplastando el émbolo de la jeringa, saco y ahí suelto. Si ven, no salió ninguna gotita. Igual en esta parte de los muslos podemos hacer lo mismo. Hago un pliegue despacito, veo que el bisel está para arriba, ingreso y despacito voy metiendo el contenido. No se hace rápido porque la insulina quema. A ustedes que tienen solución salina, los que van a hacer la práctica, no les va a quemar, pero la insulina sí quema. Entonces, si tú metes muy rápido eso, le va a doler al paciente. Entonces, despacito y luego sacas y ahí sueltas. En el brazo, para hacerlo tú mismo, haces como que el pliegue con tu pierna. Entonces, como que recoges la grasita de ahí, lo mismo, el bisel para arriba, despacito vas bajando, cuentas hasta 10, sacas la aguja y luego sueltas el pliegue. Igual como que en estos gorditos que tenemos aquí a los lados, podemos poner ahí la insulina. Igual, el mismo mecanismo. Despacito. Cuentas hasta 10. Sigues aplastando el émbolo de la jeringa mientras cuentas, luego sacas y ahí sueltas el pellizco. En cambio, estos son los pens, las plumas de insulina. Entonces, enrollas la jeringa, haces la prueba del cebado. Como les dije, es ver si sale alguna gotita ahí. En el video no se ve, pero sí sale. Entonces ahí ya veo cuánto quiero. Quiero 6, veo que esté seguro ahí. Y aquí no necesito hacer el pliegue. Entonces solo decido dónde me voy a inyectar y me pincho básicamente en 90 grados. Hago que baje despacito igual. Aplasto bien, bien, bien hasta el final. Mantengo aplastado. Igual los 10 gatos, los 10 perros, lo que ustedes quieran. Y saco y ya está. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿O no? Ahorita voy a dejar de compartir porque vamos a hacer la práctica. Entonces, los que hayan conseguido los materiales y tal vez no hayan hecho todavía la práctica, para ver si quieren prender sus cámaras y yo voy viendo lo que van haciendo para ver si lo están haciendo bien. O ya lo hicieron, no sé, alguien dígame algo. ¿Les quedó alguna duda? ¿Algo no quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nada?
Bueno, en todo caso, esto está siendo grabado y pueden repetirlo las veces que ustedes necesiten. Entonces voy a volver a compartir. Bueno, ¿y por qué es importante cambiar el lugar donde yo me estoy poniendo la insulina o le estoy poniendo la insulina a mi paciente? Porque si no puede pasar esto, lo que les puse en estas fotos. Entonces, si ven este como hundidito aquí, estos hundiditos acá, aquí. En cambio aquí estas como bolitas que salen por acá. Esto pasa cuando te pones la insulina en un solo lugar. ¿Alguien sabe tal vez cómo se llama esto? Naomi, ¿tú sabes? ¿No? Bueno, estas se llaman lipodistrofias y pueden ser de dos tipos. Como vemos aquí, que se puede como que hundir, que sería una lipoatrofia, o que salen estas como bolitas, que sería una lipohipertrofia. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando esto sucede? No solo se ve feo, pero también si yo me sigo poniendo la insulina aquí, la insulina no se va a absorber de la manera correcta, porque es como que se queda ahí atrapada, porque, no sé, es como que la piel ya está como muy cansada, está muy, no sé, muy golpeada, por así decirlo, porque estás metiendo una aguja ahí todo el tiempo. Entonces es como que se hincha y entonces tú pones la insulina ahí, pero se queda ahí atrapada y tal vez se va absorbiendo más después, que puedes tener hipoglicemias más tarde y cosas así. Entonces no va a haber una correcta absorción de la insulina. Por eso se han empleado varios métodos para ir rotando el lugar de la aplicación de la insulina. Como podemos ver aquí, existen estas como plantillas, que son unas cuadrículas, que van a ser diferentes dependiendo de la parte del cuerpo. Entonces, esta sería para el abdomen y hay unas así como más flaquitas que son tanto para los brazos, para estas partes aquí por los glúteos o los muslos. Entonces, estas cuadrículas incluso tienen flechitas, como que para ir siguiendo una dirección. Entonces, tú escoges dónde vas a empezar. Digamos, yo quiero empezar aquí. Entonces, hoy en el desayuno me puse aquí. En el almuerzo me pongo acá. En la cena acá. Luego el siguiente de aquí, 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 aquí. Y así voy variando. Y voy siguiendo las flechitas. Estos como que circulitos donde están indicados para aplicar la insulina, están separados de un dedo. O sea, entre cada uno de estos debe haber un dedo, que es 1 centímetro. Y es importante que, digamos, yo escogí el abdomen, entonces uso todas las zonas de aplicación que hay en el abdomen y luego puedo rotar tal vez, no sé, al muslo, al brazo, donde yo quiera, ¿ya? Igual, a veces también, dependiendo de las actividades que yo voy a realizar, o bueno, que mi paciente va a realizar, también va a ir dependiendo de esto el lugar de la aplicación. Por ejemplo, si yo me voy a ir a jugar fútbol o voy a ir a hacer senderismo o algo donde, digamos, voy a usar mucho las piernas, es mejor que no me ponga la insulina ahí. Ahí tal vez, si me voy a ir a caminar o algo, mejor me pongo en el brazo. Si voy a jugar fútbol, porque ahí también se mueven los brazos, mejor me pongo en el abdomen. Igual, dependiendo del tipo de insulina, puedo ver dónde se va a absorber mejor. La rápida se puede utilizar más en lo que son los brazos y el abdomen, porque ahí se va a absorber más rápido.
En cambio, en las lentas se ponen en los glúteos o en las piernas, porque ahí se va a ir absorbiendo más lentamente. Entonces, hay unas plantillas para hacer esto. Esta que les puse aquí es de niños. Entonces, como pueden ver aquí, yo podría iniciar aquí. Después en el almuerzo me pongo aquí y así. Igual hay para adultos y estas serían para las extremidades. Entonces, igual, voy rotando, rotando. Estas como son para niños son chiquititas, pero igual hay lo mismo para adultos. Entonces, ahora, si no hay ninguna duda o alguna cosa que me quieran decir, vamos a pasar al glucómetro. No sé si alguien quiera decir algo, tenga alguna pregunta, cualquier cosa. No, yo te recomiendo que mejor no suero fisiológico. Tal vez incluso agua destilada, pero no suero fisiológico. ¿Alguien, alguna otra pregunta? ¿Alguna cosa que me quieran decir? ¿No? ¿Todo quedó claro entonces? Bueno, ojalá que todo esté claro. Y bueno, vamos a pasar al glucómetro. Hay diferentes tipos de glucómetro. Yo tengo en este caso 2 que les voy a mostrar. Entonces, este es un glucómetro más viejito. Es así. Las tiras serían así. Es raro. No creo que tal vez se encuentren con un glucómetro como este, pero en todo caso, miren, esta es una tira reactiva. Para este glucómetro, cada glucómetro tiene como que un tipo de lanceta, bueno, no lanceta, de tira reactiva diferente. Entonces, si yo quiero usar este tipo de tira en otro glucómetro, como que no sé, para este modelo, no me va a servir. Tal vez ni siquiera ingrese. Entonces, esta partecita verde que ven aquí es donde está la sangre. Como ven, y como este es antiguo, tiene una zona para poner la insulina, la glucosa, perdón, súper grande. Y se tiene que llenar todo el espacio. Por lo que pincharse era tal vez un poco más doloroso porque necesitabas más sangre. Entonces, después sacaron otros. Este es el que viene normalmente con el glucómetro. Va a tener una aguja, ¿no se ve? ¿Ven? Necesita. Y aquí tiene como que niveles de intensidad del pinchazo, que va de 1 a 5. Pero en el hospital lo más probable es que se encuentren con una lanceta, que básicamente igual serían unas agujitas así chiquitas como esta. Entonces, Guadalupe, ¿dónde crees que se tiene que pinchar para sacar la muestra y poner en el glucómetro? ¿No? ¿Dayana Kaisa? En las yemas de los dedos, ¿En qué parte exactamente? en la yema del dedo índice, me parece. O sea, aquí, en esta parte de aquí, Sí, justo en la, como que en la puntita de la yemita. acá. Ujú. ¿Ya? ¿Alguien que piense diferente a Dayana? En los lados quizás. ¿En dónde?
En los lados de la yema del dedo. Estas partes de aquí. Y por ahí no. Ya. ¿Alguien, alguna otra parte que también considere que se puede usar? ¿No? Ya. Bueno, entonces, sí, lo más común es utilizar los dedos, pero no solo el dedo índice. Puedes usar cualquier dedo. Es más, tienes que ir rotando el lugar. O sea, si hoy usé el índice, después me voy a este, luego a este, luego a este. Y digamos, en todos me pinché, digamos, en esta parte de aquí. Jamás, 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 nunca, jamás se pincha en las partes de adentro. ¿Por qué? Porque estas son como que pequeñas mutilaciones, por así decirlo. Entonces, a la larga, tanto pinchazo te hace perder un poco la sensibilidad. Y nuestros dedos son importantes, nos avisan de cosas. Entonces, si yo pierdo la sensibilidad en un área que tal vez, no sé, digamos que estoy quemando o tal vez me lastimé con alguna cosa, es como que es perjudicial a la larga también para mi salud. No sé por qué ese silencio. Bueno, les decía que no se hace aquí, en estas partes como que del centro de los deditos, porque se pierde la sensibilidad. Entonces, a la larga, si se pierde la sensibilidad, puede ocasionarme problemas. Los dedos de ustedes ya saben, nos ayudan como que para prevenirnos cosas, para sentir si está muy caliente, está muy frío y tener estos instintos como que de autoprotección. Entonces, si yo como que me pincho en estas partes, pierdo la sensibilidad y después me puede causar tal vez algún tipo de problema. Entonces, como nos dijeron, es en los laditos. Entonces, por ejemplo, me pincho aquí hoy, al día siguiente aquí, en el otro dedito, y así acabo toda la mano, luego voy a la otra mano, igual como que solo en un lado, y después empiezo con el otro lado. Entonces, la siguiente, empiezo aquí, luego acá, y así. Pero nuestros dedos no son las únicas partes que nosotros podríamos utilizar para medir la glicemia, aunque sí es como que de las más aceptadas. También podríamos usar estas partes de aquí, de nuestra mano, que tienen igual como, podríamos decirle como que de donde agarrar, como un cachetito, estas partes de aquí. Y también como están como que alejadas, no, no va a resultar en algo caótico si se empieza a perder la sensibilidad en estas partes. Yo he visto, pero la verdad nunca lo he hecho, que también se saben pinchar como que por aquí, en esta parte del brazo. Yo no lo he hecho ahí, entonces no sabría explicarles bien. Y bueno, tengo otro glucómetro que es más probable que se encuentren con uno parecido a este. Bueno, es más chiquito y las tiras reactivas también son más chiquitas. Aquí la cantidad de sangre que se va a necesitar es muy poquita. Si ven la parte del filito, esta de acá, solo eso se tiene que llenar de sangre. No se pone encima, sino que tiene más bien como que una ranurita y tienen que meter la sangre ahí. Hay otros que en cambio tienen como que esta ranurita de aquí, así, para acá, como un metidito ahí. Igual, la cantidad de sangre es muy pequeña. Entonces, aquí, ¿qué tengo que hacer igual? Lo ideal es que el paciente se lave las manos. Esté lavado las manos, yo también esté lavado las manos y esperar que se seque. Una vez que ya está lavado las manos, digamos, me voy a pinchar aquí. Entonces, tengo que hacer como un pellizquito, como que hago un gordito. Y ahí es donde me voy a pinchar. Entonces, ahorita les voy a enseñar cómo se hace. Veamos. Bueno, entonces, primero deben tener ya todo listo. Estos no se puede sacar la tira
después, o sea, como que para poner la sangre y luego volverlo a meter, tiene que quedarse aquí. Entonces, ustedes cuando meten la tira, les sale esta gotita, que significa que ya pueden poner la sangre. Entonces, ya lavado las manos, ya todo preparado, escojo dónde me voy a pinchar, hago como este pellizquito como me estoy haciendo yo misma, y ahí es como que saco un gordito en mi dedo. Con esto solo aplasto y luego es como que tengo que ordeñar el dedo. No sé si se ve. Ahí ya saqué. Ven, es una gotita chiquitita de sangre. Y hasta saqué de un poco de más. Se limpia esto. Y después aquí ya nos sale el resultado. No sé si tal vez alguien tiene alguna pregunta. ¿Algo no le quedó claro? Bueno, en referente a lo que me pregunta Guillén, referente a la manga gástrica, bueno, lo que hacen básicamente es, esto se utilizaría más para la tipo 2, ya que esta también está asociada con lo que es obesidad. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Primero vas a comer menos. Y también mucho de esto es como que no se va a absorber totalmente en tu cuerpo. Entonces tendrías definitivamente menos glucosa en tu cuerpo, pero definitivamente no es una solución definitiva. Porque a la larga, si igual tú sigues teniendo malos hábitos, no haces actividad física, es como que no va a servir de nada esta manga gástrica y tus niveles de glicemia igual van a seguir altos. Entonces, lo que yo recomendaría no sería para nada ninguno de estos opciones quirúrgicas, sino más bien un mejor estilo de vida. Hacer ejercicio, mejorar la dieta. Y bueno, mejorar la dieta nos sirve a absolutamente todos, no solo las personas que tienen diabetes, porque como les dije, todo esto se va acumulando, 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 y a la larga puede acabar en una diabetes. Y una diabetes tipo 2 es mucho más difícil de controlar que una diabetes tipo 1. Entonces, siempre el pilar del tratamiento en diabetes tipo 2 es mejorar los hábitos. Empezar a hacer ejercicio, empezar a bajar de peso, mejorar la alimentación. Hay una cosa que se llama plato saludable, que bueno, yo tengo aquí en otra presentación, déjenme, les busco, que es básicamente como todos deberíamos comer. Esto aquí. Es con alguna solución, puedes limpiar. Yo por eso les pedí con alcohol. Con alcohol, o sea, pones en el algodón el alcohol y limpias la zona, pero tienes que esperar a que se seque. Porque si de una coges, le sacas la sangre y luego pones en el glucómetro, el alcohol puede llegar como que a alterar ese nivel de glicemia. Es como que disuelve un poco la glucosa que hay en la gota. Entonces, esos como que valores no serían 100% confiables. Por eso les digo, lo ideal es que se laven las manos. Se lave las manos. Si no puedes eso, ya, con algodón y alcohol, para que se limpien esa parte. Igual eso les sirve después, eso de ley tienen que usar después para limpiar la sangre que tenía, después que ya la sacaran. A ver, dice, los niveles normales en personas diabéticas. Gracias por tu pregunta, porque esto me hace recordar algo importante. Yo soy parte de la Federación Internacional de la Diabetes y estamos llevando a cabo una campaña para dejar de decir diabético. Ustedes ya no escuchan que a una persona que tal vez tiene VIH se le diga acidoso o a alguien que tiene cáncer que le digan canceroso.
porque eso es un estigma súper grande sobre la persona. Entonces, lo que estamos nosotros impulsando y que si ustedes desde sus casas pueden y desde ahorita igual pueden antes de que sean médicos o lleguen a semestres superiores, no se dice diabético. Se dice persona con diabetes, persona que vive con diabetes. Diabético es como que marca mucho a la persona y eso también puede incluso influir en el tratamiento. Como que no se llega a aceptar por completo la enfermedad. Entonces, siempre es persona con diabetes. Y los niveles normales, en este caso, los óptimos, serían básicamente como los normales que les enseñé. Hay que ser más agresivo, dependiendo si la persona es joven, si no tiene otras enfermedades a la par, pero a veces es como que un poco más permisivo con esto en las personas ya mayores. Entonces, los valores óptimos, igual para una persona que tenga diabetes, serían en ayunas hasta 100, de 70 hasta 100 o de 80 hasta 100. Eso sería lo óptimo en ayunas. Y 2 horas después de comer debería ser hasta 140. De 140 para abajo. Igual, la hemoglobina glicosilada, los valores que se aceptan son menores de 7. Hasta 7 se podría decir que el control es relativamente bueno. Pero si está en 6.5, 6.3, bueno, hasta 6.5 sería algo óptimo. De ahí, en personas ya adultas mayores, se podría como que permitirles un poco más. Igual si tienen otras enfermedades concomitantes, la hemoglobina glicosilada, no sé, hasta un 7.5, tal vez hasta un 8. Eso ya como que depende de cada persona, de cada paciente. Esto es mejor que lo diga como que individualmente el médico. Y tal vez hasta las comidas se les permite llegar 2 horas después de comer hasta 180. En ayunas tal vez hasta 120. Pero como les digo, lo ideal sería como los valores normales. En ayunas hasta 100. 2 horas después de comer hasta 140. Y una hemoglobina glicosilada menos de 7. ¿Alguien, tal vez, alguna otra pregunta? Elizabeth, la verdad, no sé. Te mentiría si te dijera si una histerectomía podría aumentar el riesgo de diabetes. Por lo que yo sé y por lo que yo creo que no. Todo está en la dieta. Tal vez algún cambio hormonal que este produzca podría como que contribuir un poco más al tener el riesgo de diabetes, pero como les digo, es como que en el conjunto de todo. Entonces, si yo tengo un poco más de riesgo tal vez por esta cirugía, comparado con que también tengo una predisposición genética porque mis padres tuvieron, y encima más yo no hago ejercicio, yo no como de la manera correcta, entonces es como que se completa el cuadro y tenemos diabetes. Entonces, ahorita les voy a enseñar lo que es el plato saludable. Entonces, este es el plato saludable. Como pueden ver aquí, la mitad de nuestro plato debe ser vegetales, o sea, ensalada, de lo que tú quieras. Puedes ahí mezclar los vegetales que tú quieras. Entonces, ¿qué tú puedes hacer? Una ensalada de lechuga y tomate, rábanos, zanahoria, lo que tú quieras. Medio plato tiene que ser eso, no una montaña de arroz. De ahí, esta otra mitad que nos queda se vuelve a partir en la mitad y esta partecita de aquí serían carbohidratos, o sea, de todo lo que hablamos hoy. Básicamente, la mayoría de alimentos. Como les dije, los vegetales están aquí porque tienen una cantidad de carbohidratos pequeñita, pequeñita. Por decirlo así, una taza de vegetales solo tiene 5 gramos de carbohidratos. Toda una taza y mezcles el vegetal que mezcles ahí.
así estés ahí con lechuga, tomate, zanahoria, todo ahí metido, pero todo está en una taza y es crudo, esa taza tiene 5 gramos de carbohidratos. Si es que eso está cocinado, ya tiene 10. Esa misma taza, si está cocinada, tiene 10. Porque los enlaces y la fibra y todas esas cosas que tienen los vegetales se rompen. Entonces, como que son más digeribles y por eso sube un poquito, igual no es mucho. Entonces, toda esa taza tendría 10 gramos de carbohidratos. Pero una misma taza, la misma taza, o sea, la misma cantidad de arroz, ya tiene 45 gramos de carbohidratos. O sea, ven, la diferencia es súper grande. Entonces, por eso, como que la cantidad de carbohidratos en nuestro plato tiene que ser así, chiquita. Una taza y media máximo. Y si ya estoy comiendo arroz, no como papa. Si ya estoy comiendo fideo, no le mezclo con arroz. Si ya estoy comiendo arroz, no pongo yuca frita, no pongo más cosas. No me como un pan al final del almuerzo. Me quedo con mi pequeña porción de carbohidratos. Porque aumentamos tanto los vegetales para que eso también te pueda llenar. Y la proteína debería utilizar el otro cuarto de plato que nos queda. Entonces ahí, no sé, un pollito, un pescado, un cerdo, lo que sea que tú quieras comer. Igual, nosotros si ya estoy comiendo arroz, no debería mezclarlo con frijol. Y uno se queda como que, pero ¿y la menestra? Bueno, entonces ahí disminuimos la cantidad. Si antes me hubiera comido 2 tazas de arroz y una taza de menestra, ahora cambio y como una taza de arroz y media taza de menestra. Todo está en la porción del alimento. Y bueno, esto no me pidieron que les dé, pero aquí están los alimentos que nosotros consumimos como ecuatorianos. Los que tienen como que una ollita aquí son cocinados. Entonces, como podemos ver, tanto las frutas, los panes, cereales, los lácteos, incluso aquí están como que los azúcares, las colas, las mermeladas, la miel de abeja, demás. También jugos, los vegetales, todo tiene carbohidratos. Los vegetales sería como que lo más fácil de contar, porque ya les digo, una taza crudo son 5 gramos. Le metas lo que le metas ahí. Y cocinados, ya, una taza serían 10. De ahí algo que podremos como que contar por separado sería el aguacate. El aguacate, como pueden ver aquí, tiene un poquito más que los demás. Pero de ahí todo lo que nosotros comemos, menos las proteínas, o sea, este recuadradito rojo de aquí, como podemos ver, tenemos atún, camarón, queso, salchicha, calamar, lo que sea, no tiene nada, 0 gramos. El calamar tal vez tiene un poquito, pero esto básicamente no se cuenta y tal vez es por un poco la grasa. Entonces, todo lo que nosotros comemos es carbohidratos. Por ende, todo lo que nosotros comemos, excepto este recuadradito rojo de aquí, en nuestro cuerpo se convierte en glucosa. Y ya vimos lo que pasa cuando hay mucha glucosa. Igual, como tenemos una mala alimentación, hay más grasa, más lípidos en nuestro cuerpo y eso también hace que como que se suelten las reservas de energía, las reservas de glucosa que teníamos guardadas en nuestro hígado. Entonces es como que todo esto predispone que a la larga te dé diabetes tipo 2. No sé si tal vez contesté la pregunta. Si no, pregúntame más. ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosa? ¿No? ¿Nadie?
Yo también estoy en el grupo de Telegram, entonces si quieren les puedo pasar como que estas laminitas que tiene cuánto tenemos que comer. O sea, no está cuánto tenemos que comer, pero básicamente una porción es suficiente. Y aquí te dice cuál es el tamaño de la porción. Entonces, digamos, en un aguacate, medio aguacate, sería 15 gramos. Por lo general todo se mide con tazas, pero no esas tazas que a veces tenemos esos tazonzotes. No, hay incluso una taza, básicamente es 240 miligramos por ahí. Como un vaso igual, más o menos eso. Incluso hay unas como que tacitas de medida que a veces venden también en el Supermaxi. Eso. Nayeli, no sé, las diapos, o sea, de todo lo que les di anteriormente, o quieres estas porque esta es otra presentación. ¿Alguien tal vez tiene alguna otra pregunta? ¿Algo que no les quedó claro? Ya, yo les mando lo de los carbohidratos. ¿Alguien alguna otra cosa? ¿No? ¿Todo claro? ¿Están seguros si mañana tuvieran que ir y ponerle insulina a alguien o tuvieran que ir y medirle la glucosa a alguien? ¿Todos están listos? ¿Todos están preparados? ¿No tienen ninguna duda? ¿No? Bueno, el arroz integral no es tanta la diferencia con el arroz blanco, la verdad. Tiene un poco más de fibra, pero no es la suficiente. Entonces, por ejemplo, si aquí dice que un tercio de taza de arroz normal tiene 15 gramos, tal vez el un tercio de taza del arroz integral tenga 13 gramos, 12 gramos. Entonces, no es tanta la diferencia. Pero sí, se podría decir que es un poco más saludable. ¿Alguien alguna otra pregunta? Ya, no es nada. Entonces, si todo está claro, creo que ahí terminamos. Muchas gracias por haber asistido, por su atención y espero que esto les sirva mucho porque esto no lo encontramos en libros y es muy importante saber. Muchas gracias, Araí. Sin duda ha sido una excelente ponencia. Creo que todos nos quedó un poco más claro el tema de carbohidratos, de diabetes. Muchas gracias igual en la parte práctica por esos tips y esos consejos para tanto para la aplicación de insulina como para el uso del glucómetro. No sé si ahorita hay alguna pregunta, hay alguna duda. Creo que ya se dijo todo. Gracias también porque Saraí ya nos va a enviar las diapos por el grupo. Y si todo queda claro, entonces solamente agradecerles a todos por su presencia. Les esperamos en las siguientes conferencias de la semana y de todo este mes. Y bueno, que tengan un lindo día a todos. Muchas gracias.